Eh, y yo lo insisto, lo que yo creo es que la corrupción, si no tiene castigo, genera un contexto muy distinto que si tiene castigo. Ahora, felizmente, estamos aún en Chile con castigo social fuerte. Si no, pregúntale cómo se siente la diputada Pérez volviendo al Congreso. Hay otros lugares donde un presidente recibe un Maserati y lo exhibe orgulloso a alta velocidad por las carreteras. Aquí el ministro que recibe un caballo tiene que renunciar. Claro, así es. Le cuesta Yo la pega. yo espero que eso siga. Yo en esto, aquí de nuevo, no soy abogado, así que me pongo al tiro todos los parches de artillería, pero el delito de corrupción entre particulares es relativamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Debe tener unos 4 años. Antes el soborno y cohecho era exclusivamente hacia funcionarios públicos, en el fondo. O sea, podía sobornar a una persona privada, digamos, pero quien lo recibía tenía que ser un funcionario público. Entonces, hay una sanción ahí que estaba dada por el hecho de tener a su cargo dinero que es del Estado de Chile. Así como los funcionarios públicos tienen un estándar más alto de exigencia, digamos, en materias penales, o sea, es un agravante por la posición en la que tienen, por ejemplo, en el delito de tortura y una serie de otras cosas más. Aquí ya existía esa corrupción en el Estado, para el aparato público. Y el de privados es algo relativamente nuevo y, como bien dices tú ahora, Eduardo, se acaba como de subir las penas en materia de empresa. Ahora, yo sí creo que es necesario que quede claro y cuáles son las sanciones a las cuales se acerca una persona que trabaja en el Estado cuando corrompe el Estado. De todas maneras. Y tiene que ser sanciones ejemplares, evidentemente, porque no puede ser que pase piola, digamos. O sea, yo hago estas cosas y en verdad no me van a pillar porque no van a tener cómo ver esa contraprestación que decía Pepe. Entonces, sí, yo creo que ahí falta una pega adicional de, quizás es simplificar, ni siquiera es agrandar, sino que es simplificar cuál es la normativa que van a tener los funcionarios públicos al respecto y cuál es la pena asociada. Jaime, no sé si viste la tercera el fin de semana. Tengo una pregunta para ti con esto y después tengo otra para Pepe, pero viste que te presentaba un artículo de la tercera como el mejor amigo del presidente Boric en la derecha, no sé si lo leíste, que comían juntos con la señora, fin de semana y qué sé yo, y por eso que eso la tesis del artículo es que eso se quebró. Y que eso se rompió, que fue muy conversado igual, o sea, fue como que terminamos, pero terminamos en buena y los dos terminamos. No sé qué, esto dejando con la UDI y con el gobierno, digamos. ¿Qué opinión tienes de eso tú? A ver, lo primero, yo efectivamente tengo una buena y fluida relación con el presidente Boric. La tengo hace muchos años atrás, por de pronto. Y porque nos llevamos bien en el Congreso, porque nos conocimos un poquito antes de eso. Yo también fui presidente de federaciones de estudiantes, solo que soy 5 años más viejo que quienes hoy día están en el cargo, y por tanto me tocaba ser contraparte de ellos, sobre todo en el primer periodo cuando entraron, y una de las principales reformas tenía que ver con educación. Entonces era parte de ese debate. Hicimos además cierta amistad después de estar durante 1 año y medio juntos en una radio, donde conversábamos todos los lunes, así que conozco, digamos, sus argumentos, conoce los míos, sin escondernos la pelota, que es algo que es importante. Y yo sigo teniendo una relación con él, sigo conversando con él. Pensamos distinto en prácticamente todo, salvo los gustos musicales, pero todo lo más diferimos, lo cual no implica que uno no pueda hacer, o al revés, implica que uno pueda hacer una crítica que sea mejor tomada, de hecho. Porque no es una crítica con el ánimo en buen chileno, de sacarle la mugre, ¿no? Sino que es una crítica de decir, oye, ojo con esto es un error, esto acá, esto se lee aquí, esto se lee allá. Lo que sí pasa es que dentro de la UDI, con quien también tenía una interlocución bastante directa, era con Javier Macaya, y yo te diría que un primer momento en el cual eso empieza a atrizarse es cuando, después de haber firmado el acuerdo de este nuevo proceso constituyente,
que fue muy costoso para Javier Macaya y particularmente para Chile Vamos, obviamente que se lo hizo ver el Partido Republicano y otras personas, no solamente ellos. A los poquitos días después se hace el indulto. Y eso sí que fue, hay una pequeña, o sea, más que una pequeña, eso fue una trizadura importante, porque ahí hay un grado como de desconfianza, ¿no? Es como, oye, permitimos esto, que era necesario, en donde el gobierno terminaba como con una mejor posición que la misma oposición, y resulta que después, comillas, el pago fue a través de un indulto a la violencia octubrista, que es obviamente inaceptable. Entonces, hoy día sí hay una relación que está mucho más tensa. Yo no sé si el presidente Boric ha hablado o no con Javier Macaya en estos últimos días. Entiendo que igual algunas conversaciones han tenido, pero veo que está muy difícil. Y está difícil porque fue el propio presidente, que lo dijimos acá, ¿no? Que pasó de ser presidente Boric a hablar como el diputado Boric, y después ya de eso entendió que tenía que bajar un par de grados de tensión. Y la pregunta es qué es lo que va a ocurrir entonces con este, comillas, pacto fiscal que iba a ser hoy día, pero se aplazó, que mi impresión es que el ministro Marcel, cada vez que tiene la opción, más bien emplaza a la oposición, es decir, la critica muy fuertemente, como si ese fuera un mecanismo por el cual pueda culpar después a la oposición de no querer hacer lo que él quiera. Misma fórmula que está haciendo además la ministra Jara con la reforma de pensiones. Y si esa es la lógica que quiere seguir el gobierno para las reformas, para lo que queda de este año, yo veo súper difícil que esa tensión pueda aplacarse, digamos. Entonces, y una última cosa, Eduardo, porque hay alguna gente que malintencionadamente leyó una frase de ese reportaje que decía algo así como dar vuelta a la página, y citaba así como el acuerdo Lagos, Longueira y otro. De partida, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho dar vuelta a la página. Segundo, nadie podría llegar a entender que dar vuelta a la página significa impunidad. Nunca jamás. Aquí precisamente, como lo dijo Pepe y lo hemos dicho nosotros 100 veces, lo que tiene que hacerse para recuperar la confianza en el sistema político, en las fundaciones y la sociedad civil, es precisamente que no haya impunidad. Es separar lo bueno de lo malo. Es a aquellos que se disfrazaron de sociedad civil, es a ellos castigarlos, evidentemente, y a dar mayores necesidades de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, hay una relación más tensa, sin lugar a dudas. En eso ha contribuido, por supuesto, mucho el propio gobierno con sus palabras, y también la oposición en varios sentidos, y yo preferiría en eso que en vez de seguir subiendo el nivel de tensión, más bien hoy día hubiera la responsabilidad y la discusión dentro del Congreso. Pepe, ¿tú cómo ves la cosa? Tú conoces bien al presidente también, también fueron colegas, ahí siempre existen reportajes de prensa donde ustedes almorzaban juntos, se prestaban libros, en fin. Y tú dijiste el otro día en una cuando un programa que no estaba yo, que tú decías el presidente no va a salir bien de esta, te referías a todo este problema de corrupción, y nos damos cuenta que esto está dañándolo todo. O sea, esto probablemente va a impedir un acuerdo tributario, para que seamos bien francos, de política para adultos, digamos, entre adultos yo creo que es muy difícil que prospere un acuerdo tributario como el que quiere el ministro de Hacienda, y en parte es por esto mismo, digamos, por estos escándalos. ¿Cómo sale el gobierno aquí, Pepe? Bueno, allanándose a acuerdos más diferentes de lo que esperaba respecto de su diseño original. Es decir, los kilómetros que tiene que recorrer el gobierno para lograr algo en materia tributaria, van a ser mayores que los que iba a recorrer, por supuesto, al inicio del mandato, pasado antes del plebiscito de salida. Cada vez se va haciendo mayor el recorrido exigido, porque por dos cosas. Primero, porque la oposición pasa el tiempo y comienza a oponerse más, y es natural que así sea. Y segundo, porque la disociación de su programa respecto de la sociedad empieza a crecer. Entonces, lo que tiene que recorrer ahora, por ejemplo, para llegar a acuerdo en pensiones, es mayor que lo que tenía que recorrer antes. Y si tú comparas con lo que tuvo que recorrer Bachelet, que fracasó porque la oposición y el Frente Amplio, que entonces eran solo 3 diputados, votaron en contra, luego fracasó el acuerdo que llegamos con el presidente Piñera, porque el Senado y la oposición de entonces, hoy día gobierno, decía o los 6 puntos para solidaridad o nada.
Imagínate quién puede sostener eso hoy día. ¿Ah? Y por lo tanto, el gobierno tiene que allanarse a que el acuerdo va a estar detrás de lo que habíamos hecho con el presidente Piñera. Es decir, no va a ser 3 y 3 puntos, va a ser todavía más para capitalización individual. Y no quiero pautear el acuerdo, pero quiero decir que va a estar detrás de ese acuerdo. Y por eso yo decía el otro día, cuán arrepentido habrá de estar el presidente y los suyos de no haber dado curso a esa reforma. Porque las reformas siempre se hacen sobre reforma. O imagínate, la derecha que se opuso en 2017 a extender los 6 puntos adicionales, eran 4 y 2. 4 para capitalización individual y 2 para solidaridad entre mujeres y hombres y un poquito para solidaridad intergeneracional. No modificaba en nada el panorama del conjunto del sistema de AFP. Y bueno, luego lo que hizo Piñera era mucho más progresista de lo que había fracasado con Bachelet. Pero el contexto va cambiando. Imagínate tú que hubiéramos aprobado, ya no con Bachelet, hubiéramos aprobado con Piñera. Bueno, ya habrían pasado los 5 años de gradualidad. Y estaríamos entonces, mira, déjame decirte, tendríamos un organismo público administrando la cotización adicional, los 6 puntos de cotización adicional, ya relativamente consolidado después de 5 años de gestión, habría probado su fuerza,